Amigas, amigos, voy a tratar un tema un poco difícil y también, pues, que no gusta a la mayoría de los católicos que se hable de los defectos de los obispos o de los malos obispos. Bueno, soy el padre José Luis Segura Barragán, de la diócesis de Apatzingán, que resido acá en las Lomas, Jalisco, la Loma Jalisco, y transmito para los amigos y amigas que quieren escuchar estas platiquitas. Bueno, primero voy a fundamentarme en lo que voy a decir en un librito que se llama El sueño de una iglesia según el Evangelio, la eclesiología del Papa Francisco, de Roberto Repole. En la página 104 trae el discurso o un fragmento del discurso del Papa Francisco con ocasión del 50 aniversario del Sínodo de los Obispos. Recordemos que el Sínodo de los Obispos empezó a existir en la Iglesia Católica hasta después del Concilio Vaticano II, que terminó en 1965. Por lo tanto, apenas se han cumplido esos 50 años y el Papa dice muchas cosas, pues. ¿Y qué dice? Pues que en las diócesis, bueno, voy a leer algunos fragmentos directamente. El primer nivel del ejercicio de la sinodalidad se realiza en las iglesias particulares. Y dice: todos están llamados a colaborar con el obispo, los laicos y los presbíteros. Y según el derecho canónico, el derecho de la iglesia, debe de haber 4 organismos que le ayuden al obispo y que ayuden a la diócesis a funcionar como debe ser. Dice textualmente que hay 4 organismos de comunión en las diócesis y los enumera. Dice el Consejo Presbiteral, el Colegio de Consultores, el Capítulo de los Canónigos y el Consejo Pastoral. Solamente en la medida que estos organismos estén conectados con la base somos todos los católicos, todos los cristianos, y partan de la gente y de los problemas de cada día, puede comenzar a tomar forma una iglesia sinodal. Bueno, entonces, para que haya una iglesia sinodal, se necesita que desde los organismos diocesanos se dé la sinodalidad, es decir, el oír a todos y el atender a todos y el ayudar a todos. A todos, no al estilo de López Obrador. En nuestra diócesis, no sé en otras, solo existen 3 de esos organismos y falta uno. Aquí hay un consejo presbiteral, que una parte es designada por una parte según el cargo de cada quien, ya está dentro de ese consejo. Por ejemplo, el vicario general, el rector del seminario y otras personas, otros cargos de la diócesis, representantes de los cargos. Otra parte está nombrada por el obispo y otra parte está nombrada por los sacerdotes, por lo tanto es tripartita. Y así es para que se escuche a todos.
a los favorables al obispo, a los presbíteros y, según el derecho canónico, los que deben de estar ahí, los cargos que tienen. Todos sabemos que el derecho canónico es la constitución de la Iglesia, cuyas leyes obligan a todos y cuyo, vamos a decir, moderador es el Papa. El Papa, pues, no solo, por supuesto, hay organismos, está distribuida la responsabilidad de hacer funcionar toda la Iglesia desde el punto de vista de las leyes, desde un grupo de personas que tiene el Papa ya o nombrados desde Roma, y en cada diócesis y en cada, pues, parte de un continente como Latinoamérica, como los gringos y los canadienses, etcétera. Bueno, ese Consejo Presbiteral se reúne, creo que aquí cada 2 meses, y ahí toman las determinaciones, o el obispo las toma, de acuerdo a lo que le aconsejan, si él quiere tomarlo o no. Si es prudente, tomar en cuenta; si es imprudente, hará lo que él quiera. Luego está el Colegio de Consultores. Del Consejo Presbiteral, el obispo tiene que escoger a un grupo más pequeño para que, en caso de que no haya obispo, por la causa que sea, ese colegio de consultores tome el mando de la diócesis y entonces no se quede sin cabeza la diócesis. Y ya de ahí en adelante, ese colegio elige a uno que va a suplir al obispo mientras no haya. Y luego, si no se ponen de acuerdo los de ese colegio, pues el obispo encargado, aquí el arzobispo de Morelia, puede poner a alguien, pero esto tiene que ser rápido. Creo que en 3 días tiene que estar todo ya puesto el que va a estar administrando la diócesis, que se llama el administrador diocesano, y para asuntos muy delicados. Entonces, el obispo tiene un consejo presbiteral y tiene un colegio de consultores, que ese pues nada más se reúne cuando hay necesidad o haya necesidad. Y está el consejo pastoral, que el consejo pastoral no tiene nada que ver con el gobierno de la diócesis, sino más bien con la responsabilidad de hacer funcionar la pastoral. La pastoral son todas las acciones que hace la Iglesia para extender el reino de Dios, o de palabras más sencillas, son todo lo que se hace para conservar, para aumentar y para mejorar las acciones de la Iglesia, tanto en las celebraciones como en la caridad, atender a los enfermos, a los ancianos, a los huérfanos, a las viudas, a los migrantes en nuestros días, y también a las víctimas del crimen organizado. Entonces, por ahí está lo de la caridad y también pues lo social que es en donde no haya, pues en promover escuelas, caminos, poner el agua, aunque alguien dirá, bueno, pero eso le toca a otras personas. Bueno, cuando no hay más, por ejemplo, el camino de aquí, de La Loma a Tazumbos, que son como 18 kilómetros más o menos, lo hicieron a pico y pala. Un sacerdote, pues, se puso bueno, hizo que la comunidad se entusiasmara, los hombres, pues, y fueron a pico y pala e hicieron la primera brecha. Y otras cosas en muchas partes. Por eso, en los lugares más remotos, el sacerdote a veces es el promotor de las cosas.
Y aquí en nuestra diócesis falta el capítulo de los canónigos. Ese, yo no sé cómo está en otras partes, creo que en otras partes todavía existen los canónigos. ¿Quiénes eran los canónigos? Bueno, la palabra canónigo pues viene de cánones, es decir, de personas que sabían las leyes de la iglesia y que eran consejeros del obispo cualificados y que le ayudaban en el gobierno antes del Concilio Vaticano II. Ahora los canónigos son nada más para hacer oración, ya no tienen, están jubilados, los sacerdotes jubilados, que ya no tienen obligaciones pastorales y que entonces necesitan un lugar adecuado para recibir como un reconocimiento por todo el trayecto que tuvieron de sacerdotes que estuvieron laborando en las parroquias. Y ese capítulo de canónigos o ese grupo de canónigos es el agradecimiento hacia el trabajo de todos los sacerdotes. Bueno, me van a decir que por qué estoy hablando de este tema. Estoy hablando de este tema porque muchas personas laicos me han dicho que lo que le hicieron al padre Beto, y lo voy a explicar, y les va a parecer muy mal a quienes lo hicieron, de marginarlo, de mandarlo aquí a esta vicaría como castigo. Y bueno, miren, voy a hablar con toda claridad y eso es muy lastimoso para algunas personas. Y también por eso al padre Beto se le denigró de todas partes, porque no se valora toda la vida de un sacerdote, sino a veces de sus defectos y del final de su vida. Y eso es injusto. También es muy difícil para mí, pues, hablar de esas cosas, porque por un lado, pues uno tiene respeto por quienes ya se murieron, pero por otro lado, hay una injusticia hacia las personas. Bueno, el padre Beto era muy obediente. Eso nunca se le valoró. De nadie, ni de las autoridades, ni de los sacerdotes, ni de los laicos. Ser obediente, bueno, de todas los compromisos sacerdotales, quizá el más fuerte sea la verdadera obediencia. El someterse a la voluntad del superior, del obispo, tenga o no tenga razón, sea bueno el obispo o sea malo, porque también hay malos obispos, ineptos, inútiles, papanatas. Entonces, lo más fuerte es la obediencia, no es la castidad, porque los votos del sacerdote, pues ya lo sabemos, que son la obediencia, la castidad y la vida de comunidad presbiteral, y también pues el cumplir los compromisos sacerdotales, que nadie cumplimos todos los compromisos porque son tantos que es imposible, se cumplen unos y se dejan de cumplir otros, pero eso es sentido común. Voy a celebrar una misa y llegan, padre, está un enfermo que se está muriendo. Bueno, ahí tengo que tomar una decisión. Primero, ¿dónde está el enfermo? Aquí es su vecino. Ah, bueno. Le digo a las personas, voy a atender al enfermo y enseguida regreso. 10 minutos. Está a 2 horas de camino. Bueno,
pues celebro la misa y luego voy, y si se murió, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Tengo que celebrar la misa. Por eso digo que no se pueden cumplir todas las obligaciones, porque a veces se juntan, pero no es mala voluntad, es simplemente pues incapacidad natural. La historia del padre Beto, como les digo, es la historia de un sacerdote obediente. Y esa obediencia debió de reconocerse, y por eso se vino a esta vicaría. Y también aquí pues diré otras cosas pues desagradables. En estos lugares es muy difícil caerle bien a la gente, no porque sea mala, sino porque así son. Y en los 122 años que tiene esta vicaría, el sacerdote ha andado rodando en varias partes hasta que llegó el padre Rubén hace como 20 años aquí, el padre Rubén García, que es originario de aquí mismo, e hizo esta casa parroquial magnífica y que hizo la capilla o el templo, todo de material y bien hecho y grande y bonito. Bueno, ¿dónde está el padre Rubén en este momento? Con su sobrina o hermana en Nayarit. ¿Por qué? Porque la diócesis no tiene ese lugar de los canónigos para darle una atención adecuada. Entonces se tiene que ir con su familia. Naturalmente la diócesis está ayudando y demás, pero la diócesis ya no se hace cargo directamente del sacerdote enfermo, porque no tiene o no quiere, o las dos cosas, tener un lugar para atender a los sacerdotes enfermos que dieron su vida por la diócesis, como antes se ordenaban de 25 años, o creo que ahora también, 50 años de servicio, no da para un agradecimiento de cuidado. Esa es la primera cosa. Entonces, según el Papa Francisco, en una diócesis donde no hay el capítulo de los canónigos, se está faltando a la caridad y a la justicia. Y está bien, los familiares de uno, pues a veces sí lo quieren y lo atienden y demás. Algunos sacerdotes al final de su vida, pues tienen dinero, ya sea de que sus familiares les dejaron o que ellos hicieron negocio. Yo tenía los padres esos de Cotija, unos de Cotija que tenían abejas y con eso sacaron mucho dinero en todo el tiempo que estuvieron. Entonces ahí se hicieron una pequeña fortuna, aparte de que eran hijos de hacendados, para su vejez, y entonces no tuvieron necesidad de pedirle a la iglesia nada, porque tenían su casa, tenían su dinero y tenían sus familiares ricos. Pero en cambio conocí al padre José Martínez, que en paz descanse, que no hizo fortuna aquí en esta diócesis, y que entonces lo conocí en un ranchito donde estaba residiendo con su mamá, y la mesa donde para poner la pequeña estufa eran unas cajas de jitomate, y ya se imaginarán pues la cama y la mesa de los muebles y las sillas, la pobreza, la completa pobreza en que estaba viviendo el padre en una parroquita. También dirán, ¿es descuido? Sí, puede ser descuido del sacerdote, pero también puede ser que no haya una atención de quienes la deben de tener. Bueno, no sé cómo se me fue el tiempo tanto, pero
les digo a quienes están inconformes con la situación final del padre Beto, porque también pues en estas lejanías, ¿qué se puede hacer? Miren, aquí no se sabe bien o quieren ocultar los hechos. Toda la gente dice que no murió del COVID y que no murió del COVID y que no murió del COVID. Como ayer fui a una misa de segundo aniversario, ya se acordaron que el padre Beto murió un poquito antes y mucha gente murió aquí del COVID. El padre Beto estaba aquí e iba a comer a las casas. Y bueno, ya tenía más de 66 años que yo, era un poquito mayor. Estaba ya afectado de todo su organismo, le daban desvanecimientos. Y bueno, no un poquito, estaba muy afectado de su organismo. Entonces, un día en la noche fue a cenar enchiladas. Y sí, estuvo bien a gusto platicando porque era muy alegre, muy sociable. Y le dijo a uno de sus ayudantes, mañana vamos a ir a tal parte, vente temprano, pues serían las 7. Sí, las 7 más o menos de la mañana. Entonces, no abría el padre, pero como traía llave su ayudante, entró y lo encontró que ya no se podía parar de la cama y ya le dijo, llévame con el médico, y ya lo llevaron con el médico. Y no sé cómo fue a parar al Hospital General de Apatzingán. Ya allí llegaron unos sacerdotes que estaban encargados de la salud y lo mandaron a Morelia y en el camino se murió. Y así murió uno de los sacerdotes más importantes de esta diócesis. Murió porque no tuvo la atención adecuada. Bueno, se iba a morir pues de todas maneras. Pero quiero decir que hay allí una reconcomia de que estando acá tan lejos, ¿cómo era posible que lo pudieran atender en el momento adecuado? Bueno, y a quienes lo mandaron para acá les he dicho que lo mandaron a morirse y que en su conciencia estará siempre ese descuido hacia los sacerdotes enfermos y ancianos. Y sé muy bien lo que digo. Bueno, a las demás personas les pido una disculpa por decir estas cosas, pero me la estuve pensando para hacer esta transmisión y bueno, y entiendan todos pues que somos seres humanos y como seres humanos todos fallamos, tenemos que fallar y como seres humanos todos tenemos una semilla de maldad, siempre tenemos que estar en contra de la cizaña que se nos mete y retoña y retoña y retoña para que pues nadie se escandalice. Y lo importante sería que los obispos entiendan que al final de la vida un sacerdote que dio 50 años de servicio, pues tiene derecho a que lo atiendan como deba de ser. Y bueno, amigas y amigos, buenos días. Y les digo que estuve pues pensando cómo decir todas estas cosas, también por eso hasta hoy lo digo. Y sin ánimo de ofender a nadie, ni de acusar a nadie, simplemente y de decirle a las personas que están inconformes con el tratamiento de la diócesis hacia ciertos sacerdotes ancianos, pues que hay que pedir a Dios por el obispo y sus ayudantes para que tomen las decisiones adecuadas según los sentimientos de Cristo Jesús. Amigas y amigos, buenos días. Disculpen que esté tratando este tema tan delicado, pero creo que tendría que tratarlo. Que Dios los bendiga.